Bueno, un placer el hecho de estar compartiendo con ustedes esta primera actividad de lo que es la cursada de la Cátedra de Prevención Cardiovascular. Muchísimas gracias a mis amigos e integrantes del cuerpo docente de la cátedra por darme esta oportunidad de compartir con ustedes estos breves minutos en los que simplemente voy a tratar de estimularlos a meterse en un tema que es cambiante en la medida en que crece el conocimiento respecto de los factores de riesgo cardiovascular. Factores de riesgo, está claro, lo que determinan es una mayor incidencia de fenómenos ateroscleróticos que comprometen las arterias del corazón, las arterias del cerebro, las arterias a nivel renal. Y esos factores de riesgo ustedes los conocen: la hipertensión arterial, la diabetes, el colesterol elevado, el tabaquismo. A eso se suman un sinnúmero de factores quizás no tan presentes en la tabla de estratificación del riesgo cardiovascular, pero que sin duda atraen cada vez más la atención de los investigadores. Vamos entonces a irnos metiendo en este tema, tratando de mostrar que ha habido cambios epidemiológicos, cambios conceptuales y cambios en el conocimiento. Dentro de los cambios epidemiológicos podemos tomar, por ejemplo, el análisis hecho por el grupo de Non-Communicable Disease Risk Factor Collaboration, que es un grupo de más de 200 investigadores que muestra las tendencias de los factores de riesgo en las Américas entre los años 80 y el 2014. Y entonces nos muestran, por ejemplo, que en el gráfico de la izquierda, arriba y abajo, arriba los hombres, abajo las mujeres, encontramos la prevalencia, por ejemplo, de obesidad, que claramente nos muestran los gráficos que en las 6 subregiones de las Américas existe un incremento de la incidencia de esta patología. ¿Y eso se condice con qué? Con el gráfico de la derecha, en el cual lo que estamos viendo es la prevalencia de diabetes. Y entonces vemos que tanto en hombres como en mujeres hay una tendencia ascendente. Lo que sí hemos visto desde los 80 hacia esta fecha es un mayor control de la hipertensión arterial, sobre todo en algunos países como por ejemplo los de América del Norte. Vemos qué es lo que ocurre en la Argentina a través de las encuestas nacionales de factores de riesgo que fueron realizadas en los últimos 20 años y que nos muestran, por un lado, un incremento claro de lo que es el sobrepeso y la obesidad. Vemos que en el 2005, en lo que sería la primera encuesta de factores de riesgo, la prevalencia de la obesidad era del 14,6, mientras que en la cuarta encuesta, la última realizada, vemos que es del 25,4, es decir, 1 de cada 4 argentinos tiene obesidad. Y si sumamos sobrepeso más obesidad, vemos que el 61% de los argentinos padece este flagelo, lo que implica que 6 de cada 10 argentinos tiene o sobrepeso u obesidad. Por otro lado, es claro que va incrementándose lo que sería la diabetes, en este caso a través de lo que manifiesta el individuo encuestado de tener glucemia elevada o en la última encuesta nacional de factores de riesgo, la realización de exámenes de laboratorio. Cuando interrogamos a los individuos, ha habido un incremento en la prevalencia del 8,4% al 12,7%. Cuando a esos individuos se les hace la glucemia, vemos que el 8,4% tenían glucemias alteradas, lo que implica obviamente una alta prevalencia en nuestra sociedad. Y lo que está estancado es la hipertensión arterial,
que vemos que desde el 2005 al 2018 está alrededor del 34-35%. Pero ¿qué es lo que ocurre? Vimos que en el resto de las Américas la tendencia era decreciente, lo cual termina siendo un mal indicador. Durante la pandemia me tocó liderar un grupo de 66 investigadores que estudiamos qué era lo que pasaba con los pacientes cardiometabólicos, es decir, que tenían diabetes, hipertensión, enfermedad coronaria, que no tenían COVID, en qué situación se encontraban. Hicimos la evaluación de casi 4.500 individuos y pudimos distribuirlo en 3 regiones de las Américas, lo que sería América Central y el Caribe, lo que sería la zona andina, desde Venezuela hasta Perú, y lo que sería el cono sur con Chile, Argentina, digamos, y Paraguay. Y vimos que durante la pandemia los cambios más drásticos se dieron en términos de la actividad física, porque en una población que per se hacía poca actividad física, el 60% reportó un volumen menor. Y segundo, el impacto psicológico. ¿Por qué? Porque encontramos una altísima prevalencia de individuos que percibían depresión. Después aplicamos un score de riesgo para depresión que nos mostró que el 37% de los individuos evaluados tenían criterios de depresión mayor. Avanzando, vimos que durante la pandemia el 46% de los pacientes no tuvieron acceso a los equipos de salud. Vemos que los pacientes reportaron en un 35% problemas de acceso al sistema y en un 17% manifestaron haber discontinuado tratamientos, lo cual obviamente es altamente alarmante, pero mayor fue la sorpresa cuando hicimos el análisis multivariado y encontramos con que los pacientes que más abandono de tratamiento realizaban eran los que tenían mayor patología, es decir, enfermedad arterial periférica, insuficiencia cardíaca, enfermedad valvular, enfermedad coronaria, o aquellos que tenían percepción de depresión. La percepción de depresión incrementaba las chances de discontinuar la medicación. Después ha habido cambios conceptuales. Por ejemplo, en el 2013, en pacientes diabéticos con enfermedad cardiovascular, se pretendía que tuviesen un objetivo de colesterol LDL, es decir, el colesterol, como van a ver ustedes, más aterogénico, de menos de 70 miligramos por decilitro. En el 2019 se levantó la vara. Entonces hubo un cambio conceptual al respecto para tratar de ser cada vez más agresivos con pacientes que tienen alto riesgo, en este caso por tener enfermedad coronaria más diabetes. Segundo aspecto conceptual tiene que ver con la obesidad. Ustedes van a ver de que hay quienes han defendido lo que se llama la obesidad metabólicamente sana, es decir, un obeso que de pronto tiene niveles de colesterol o de presión que son bastante cercanos a la normalidad. En este gráfico, tanto el de la izquierda como el de la derecha, lo que vemos es el comportamiento de 1,5 millones de individuos de raza blanca. En el primer gráfico, el A, mujeres de raza blanca, el segundo, hombres, y dividido de acuerdo a lo que es el Body Mass Index. Entonces vemos que hay 2 curvas en cada una de ellas, la azul que corresponde a los sujetos sanos que nunca habían fumado y la naranja que es la totalidad de los sujetos. Y vemos
que en lo que correspondería el índice de masa corporal de lo que es la obesidad mórbida, alrededor de 40, tanto en hombres como en mujeres, implica mayor riesgo de muerte, y en aquellos metabólicamente sanos todavía más. Entonces uno dice, bueno, evidentemente el tema de la obesidad es un tema serio. Ahora, la pregunta es, ¿lo medimos bien? Bueno, esto es un trabajo publicado en Circulation por un especialista en este tema, que es el grupo del doctor Jean-Pierre Deprez. Y él nos muestra dos pacientes. El de la izquierda es un hombre con un índice de masa corporal normal, 25 kilos por metro cuadrado. El de la derecha tiene un índice de masa corporal aumentado que nos indicaría obesidad. Sin embargo, cuando les hacemos resonancia nuclear magnética en T1 para poder detectar el volumen de grasa visceral, vemos que el paciente supuestamente normal tiene 3 veces más grasa visceral que el supuestamente obeso. Eso nos está diciendo que el hecho de tratar de categorizar la obesidad por el índice de masa corporal, por el peso, es un error, y que deberíamos prestar mucha atención al perímetro de cintura, que es el indicador más fiel justamente de la obesidad visceral. Es más importante tener un centímetro a mano a veces que una balanza para estimar el riesgo cardiovascular. Por último, encontramos los cambios en el conocimiento, y en este sentido les voy a transmitir un concepto. Estamos girando en nuestra visión de los factores de riesgo, pensando más en la edad biológica que en la edad cronológica de los pacientes. Este es un editorial escrita por el grupo de Valentín Fuster. ¿Qué es lo que nos están diciendo? Lo que nos están diciendo es que existe una edad biológica que lógicamente tiene en cuenta la edad cronológica, al estilo de vida, a algunas enfermedades que acompañan la evolución del paciente, el sexo. Sabemos que los hombres tenemos más riesgo hasta la menopausia de la mujer, en la cual los riesgos se equiparan, el medio ambiente, los factores psicológicos, los factores hereditarios y los factores socioeconómicos. Es decir, que más allá de los factores que habitualmente prestamos atención, existen muchos otros, como por ejemplo el aire que respiramos. Yo vivo en una ciudad que tiene en su periferia otras localidades, algunas de ellas relacionadas con algunas fábricas petroquímicas, que obviamente que el aire que respiran no es el mismo que en aquellos casos de aquellos que viven más cerca de zona rural. Entonces uno dice, bueno, evidentemente la contaminación ambiental empieza a ser un factor determinante que a futuro vamos a tener que empezar a medir. Hay otros, por ejemplo, como los hábitos del sueño. Lo vamos a ver durante la cursada, que individuos que tienen su sueño muy fragmentado o su sueño demasiado corto o tienen apnea obstructiva del sueño, tienen más riesgo cardiovascular. Existe en estos momentos un llamado de atención de los organismos internacionales e instituciones científicas respecto de lo que es el impacto de la polución ambiental en la enfermedad cardiovascular, pero es simplemente uno de los factores que están cambiando desde el punto de vista conceptual. Existen muchos otros, que son los que nos van a permitir determinar la edad biológica de nuestros pacientes. Y en eso, seguramente en el futuro nos va a ayudar mucho las herramientas de inteligencia artificial. Vamos a encontrar algunos biomarcadores que son moleculares y celulares, que tienen que ver, por ejemplo, con la determinación de inflamación. Vamos a ver otros que tienen que ver, por ejemplo,
con la disbiosis intestinal, uno de los factores de riesgo que pertenecen a aquellos que no medimos habitualmente, pero que sabemos que están presentes. Un paciente que tiene una disbiosis intestinal permite que gérmenes patógenos en el intestino puedan atravesar la barrera intestinal, alcanzar la sangre o sus toxinas y producir efectos deleterios sobre las arterias. Y por el otro lado podemos encontrar elementos funcionales y estructurales, como por ejemplo detectar calcificaciones a nivel coronario, alteraciones de la función endotelial, obviamente todo lo que hace, digamos, al envejecimiento arterial y que pueda ser medido a través de diversas técnicas. Bueno, todos estos factores pueden ser integrados en nuevos scores de riesgo que nos permitan acercarnos más a determinar la edad biológica de las arterias. Estamos en una era de salud digital con nuevas herramientas y no nos cabe absolutamente ningún tipo de dudas que en un futuro no muy lejano estas herramientas van a ser cotidianas en cuanto a la determinación del riesgo cardiovascular a través de los factores de riesgo convencionales y los nuevos factores de riesgo como alguno de los que le acabo de enunciar. Bueno, espero que hayan disfrutado esta pequeña presentación que les he hecho y espero pronto poder estar con ustedes de manera presencial.